Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios por este día del Señor, para así alabar, glorificar su nombre como parte de nuestra adoración diaria. Y damos la gracias a Dios por el privilegio que nos da de congregarnos, de reunirnos, como dice el Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice al final, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es un gozo cuando cada hermano puede congregarse, cuando podemos estar juntos, es un gran gozo. Así que en este día vamos a tener un tiempo de oración para dar inicio a nuestro servicio. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias te damos por traernos, por guardarnos durante el camino. Te rogamos, Señor, por los hermanos que vienen en camino, te imploramos que los traigas con bien y también te suplicamos que nosotros podamos gozarnos en alabar tu nombre, en estudiar tu palabra, que tú nos enseñes, nos retes, nos confrontes con tu palabra. Y te suplicamos también por aquellos hermanos que están en sus hogares, que están desde otro lugar, están conectados, están también juntos en la adoración a ti, las alabanzas y el estudio de tu palabra. Dirígenos, Señor, y gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Recuerden que estamos en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, aquí en la pista de San Isidro, en la Charles de Gaulle, con Charles de Gaulle, en la Residencial Amanda 2. Así que estamos aquí en la Patria Mirabal, número 59, en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, recordando que Jesús es la única vía para ir al Padre. Bien, vamos a pedir ahora a nuestro hermano Misael Florentino Botello para que pase a dirigir dos himnos y para que así alabar al Señor. Bien. Busquemos en nuestro escenario el himno 453. 453. Cuatro, cinco, tres. En la iglesia
Este himno nos habla, nos narra de que por la voluntad de Dios, nuestro Señor Jesucristo sufrió y cargó tus pecados y mis pecados por su voluntad. Solas en el Semaní, la copa sufrió, la copa amarga de dolor, mi buen Jesús bebió. A solas en el tribunal, las burlas aguantó, pues fue de Dios la santa Que su Hijo padeciera en la cruz por nuestros, para cargar nuestros pecados en sustitución nuestra. Pues vamos ahora a buscar en el Salmo 50, Isaías 53, que estamos estudiando, Isaías 53, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 6, Isaías 53, 1 a 6. Isaías 53, 1 a 6. Dice así la palabra de nuestro Señor: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que cargó en él el pecado. Jehová fue quien cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Pero su Hijo Jesucristo lo hizo voluntariamente. Entonces vimos en los versículos 1 a 3, vemos que el Señor envía a sus profetas, a sus mensajeros, y aún Isaías pregunta, ¿y quién creerá? ¿Quién oirá y quién va a creer? Es difícil que crean, que oigan. La gente no está en eso. Y en aquel tiempo, imagínense ahora cómo está todo. Y el mensaje no fue oído. Y los que oyeron, que no escucharon, no prestaron atención, no creyeron. Y más que eso, al siervo de Jehová lo rechazaron. Lo rechazaron, rechazaron su mensaje y lo rechazaron a él. En esta mañana vamos a ver, como dice Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos aquí Isaías 53, 6, que nos dice que el siervo de Jehová sufrió y cargó tus pecados. El siervo de Jehová sufrió y cargó mis pecados. El siervo de Jehová sufrió y cargó nuestros pecados. El pecado de cada uno, los pecados de cada uno. Pero englobado es el pecado, como dice, el pecado de cada uno. Todos los pecados. Pero hay un pecado principal, la incredulidad. El no creer el mensaje dado por Dios, y el no creer al Hijo de Dios, en el Hijo de Dios, ni recibirlo. Entonces vemos nosotros que Dios, el Padre, permitió que el Señor Jesucristo sufriera, y aún Él hizo que sufriera para que nosotros no sufriéramos. Mire, aquí, estos tres versículos, 4, 5 y 6, en esos tres versículos aparecen 11 veces nosotros. Y aparecen 6 veces Él, o Jesucristo, el siervo de Jehová. Está diciendo que lo que Él cargó de nosotros, dice Él, solo Él, cargó todo lo de cada uno de nosotros. Todo lo que aparece aquí, todo lo que sufrió el Señor Jesucristo y aparece aquí en estos versículos, nos habla de que Él fue que lo hizo por todos nosotros, por cada uno en particular. Ahora la pregunta que me hago, que nos hacemos es, ¿por qué sufrió Él y no yo? Si era yo quien tenía que sufrir en la cruz del Calvario, si era yo que tenía que, yo soy el enfermo, si nosotros somos los enfermos, somos los dolidos, los que tenemos los dolores, somos nosotros los que tenemos las llagas, somos nosotros los que estamos heridos realmente, somos nosotros los que tenemos el pecado, las iniquidades, las transgresiones, somos nosotros. ¿Y por qué Él y no nosotros? Entonces, la pregunta, nosotros vemos aquí en estos versículos los sufrimientos de Cristo y los propósitos de los sufrimientos. O sea, por qué Él tuvo esos sufrimientos? Ahora, ¿por qué sufrió Él y no yo? ¿Por qué sufrió Él y cargó mis pecados? ¿Por qué sufrió Él y cargó tus pecados? ¿Por qué sufrió Él y cargó nuestros pecados? Entonces tenemos que preguntarnos, hacernos esa pregunta, ¿por qué Él y no yo? ¿Por qué fue que Él tomó nuestro lugar? ¿Por qué? Ahora, entonces vamos a ver en detalle qué hizo el siervo de Jehová por nosotros. ¿Qué hizo el siervo de Jehová por mí? ¿Qué hizo el siervo de Jehová por ti? Porque no podemos solamente quedarnos en algo global de nosotros. Yo tengo que aplicármelo a mí, yo tengo que pensar en mí. Fue por nosotros, pero yo tengo una responsabilidad personal con Dios, donde yo tengo que entonces preguntarme personalmente, ¿por qué por mí? Es como algunos dicen, por ejemplo, hay una enfermedad o le pasa algo a alguien y dice, ¿por qué a mí? Y yo a veces digo, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué que tengo yo de diferente que a mí no?
cualquiera, pero a Jesucristo es muy diferente, porque Él y no yo. Entonces vamos a ver lo primero. El versículo 4 nos dice que Él sufrió al llevar nuestras enfermedades. ¿Qué hizo Él, siervo de Jehová? Que sufrió para llevar nuestras enfermedades. Sufrió para llevar nuestras enfermedades. Vemos primero que dice el versículo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Cuando dice ciertamente es verdaderamente, certísimamente, en verdad, Él llevó, fue algo verdadero, algo real. Realmente Él llevó nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, nuestras ansiedades, nuestros sufrimientos, nuestras preocupaciones. Entonces nosotros vemos, ¿qué nos dice Mateo 8? Vamos a buscar Mateo 8, versículos 16 y 17, donde se cumple, donde está diciendo Mateo que en ese momento se estaba cumpliendo una de las profecías de en cuanto que Él iba a llevar nuestras enfermedades. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice así Mateo 8, versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Entonces, nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo estaba y sanó a la suegra de Pedro, que estaba enferma, y entonces luego muchas personas fueron. Y dice, lo primero que menciona son muchos endemoniados. Estaban siendo atormentados por los demonios, personas, y otras enfermedades. Ahora, ahí hubo enfermedades mentales, enfermedades espirituales, enfermedades físicas. Nosotros vemos que hubo ahí. Ahora, el Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, fue para sanar nuestras enfermedades, para llevar nuestras enfermedades espirituales, para llevar nuestra enfermedad del pecado, consecuencia del pecado. Vemos nosotros también que el Señor dice aquí en Isaías 53, 4, cuando dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y dice, y sufrió nuestros dolores. Él fue agraviado por nuestros dolores. Él soportó nuestros dolores. Todo esto lo sufrió, dice el Señor, por nosotros. Como nos dice en 1 de Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vemos entonces que el propósito fue llevarnos a Dios, y como dice el versículo, que Él llevó, padeció, soportó, sufrió, padeció una sola vez por los pecados, no de Él, sino de nosotros. Sufrió una sola vez. ¿Por qué? La muerte del Señor Jesucristo satisfizo la justicia de Dios, y por eso fue necesario solamente una sola vez. Pero Él tuvo que morir. No podíamos nosotros, porque nosotros éramos los que estábamos enfermos. Nosotros somos los que estábamos los que teníamos los dolores por consecuencia del pecado. Pero el Señor dice que Él padeció, Jesucristo, por nosotros. ¿Qué más nosotros vemos que sufrió el Señor Jesucristo?
¿Qué llevó? ¿Qué llevó además? ¿Qué sufrió al llevar? ¿Qué más? Dice en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación, o sea, el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces nosotros vemos que en tercer lugar, Él fue azotado. No lo consideramos. Los que estaban allí no lo consideraron. Y dice, por eso dice en Isaías 53:4, y nosotros le tuvimos por azotado. Está diciendo que nosotros le tuvimos, lo consideramos maliciosamente, lo consideramos, no, le tuvimos por azotado, por golpeado, por maltratado. O sea, no se le consideró al Señor cuando Él estaba allí muriendo en la cruz, cuando estaba allí siendo maltratado en la cruz del Calvario. Veamos qué dice, nos dice en San Juan capítulo 19, San Juan 19:7. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 7. ¿Qué dijeron los judíos? ¿Qué dijeron los que estaban ahí cuando el Señor, para ser entregado, para que Él sufriera, para que Él fuera azotado? Dice el versículo 7 de San Juan 19. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ellos no le consideraron, y dice debe morir según nuestra ley, pero ellos estaban buscando ocasión para acusar al Señor, estaban buscando testigos para acusarle, pero no encontraron testigos porque no había hecho nada mal. Aún Pilato dice: no encuentro nada mal en él, no ha hecho nada, no podemos crucificarle, no podemos hacerle nada. Pero ellos buscaban la manera, falsos, y buscaron y llevaron falsos, que hablaron falsos testigos, y ninguno pegaba, porque no era verdad. Pero el sumo sacerdote entonces, él dijo: ya, ¿qué más hay que hacer? Ya es culpable. O sea que nosotros vemos que él fue azotado, fue golpeado, su barba fue alada, fue arrancada, y también la corona de espinas en la cabeza, y los azotes que le dieron rasgando su cuerpo. Todo esto, él dice que no le consideraron. Pero hoy día no le consideran. ¿Por qué? Porque no le aceptan, no le creen, le rechazan y no consideran lo que él pasó. Y para algunos, que siga pasando lo que sigan dándole. Pero nosotros vemos que también él fue maltratado y afligido. Dice el versículo 53, el versículo 4, por herido, dice fue tenido por herido, o sea, por golpeado, por maltratado de Dios, y abatido, afligido también. Vamos a buscar Mateo, capítulo 26, Mateo 26, 37. Mateo 26, 37. Mateo capítulo 26, versículo 37. Dice así: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo dice él que estaba? Porque él iba a ir a Getsemaní a orar, porque él iba a ser entregado, y porque iba a llevar el pecado nuestro, y porque se iba a hacer pecado por nosotros. ¿Cómo estaba él, según dice el versículo? Triste y angustiado. Angustiado. No era algo, bueno, yo voy a hacer eso como un juego, no era eso. Y el sufrir el cuerpo, él tomó un cuerpo, Dios le dio un cuerpo, él nació, y ese cuerpo sufría, como tuvo sed, como tuvo hambre, comía, y también él sufría cualquier herida, cualquier golpe. Entonces no era un juego, era realmente que iba a sufrir y fue maltratado
y afligido, como dice la palabra, como dice Mateo 26, 37. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, porque sabía lo que venía. Entonces, en segundo lugar, ¿qué hizo el siervo de Jehová por nosotros? ¿Qué hizo el siervo de Jehová por mí? ¿Qué hizo el siervo de Jehová por ti? Vemos que sufrió por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Él sufrió por nuestros pecados. Ahora dice el versículo, más el versículo 5 de Isaías 53, dice el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Está diciendo, entonces vemos aquí que Él fue herido por nuestros pecados. Nuestras rebeliones implican pecado, nuestras transgresiones, nuestras violaciones a la ley de Dios. Entonces dice, Él fue herido, fue golpeado, fue maltratado, fue asesinado, y fue por tus rebeliones, por tus transgresiones, por mis rebeliones y pecados. Entonces nosotros vemos cuánto sufrió el siervo de Jehová por ti. Entonces, ¿quién era que tenía que estar sufriendo todo esto? Era yo, era usted, éramos todos nosotros. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Él fue el Cordero sustituto. Por eso dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos sustituyó en el sufrimiento. Él nos sustituyó en cargar nuestros pecados y las consecuencias del pecado. Entonces nosotros vemos que también Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para que lo sirvieran, y no, va a haber un momento donde Él vendrá y le vamos a servir. Y nosotros como creyentes le tenemos que servir a Él. Pero el mundo entero dice que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará delante de Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice en Filipenses capítulo 2 que aunque Él se humilló, sin embargo, un día va a ser exaltado y va teniendo un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, nosotros vemos que además de ser herido por nuestro pecado, dice la palabra de Dios que fue molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Cuando habla de molido, está hablando de aplastado, está hablando de contristado, está hablando de hecho pedazos por nuestros pecados. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por usted y por mí. Entonces nosotros, cuando hay momentos que nosotros no podemos resistir ciertas situaciones y no aguantamos y pecamos contra Dios, sin embargo Él sufrió todo esto sin ser culpable. Y a veces, y nosotros, cosas que sí somos culpables y que son resultado, consecuencias de nuestro pecado, son consecuencias de lo que hemos sembrado, entonces nos lamentamos y no queremos aguantar. Pero Él fue por la consecuencia de nuestro pecado. Romanos 4:25 nos dice, vamos a ver, Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Vemos que Él fue molido por nuestros pecados. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestros desvíos, por nosotros apartarnos del Señor. Dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él murió como Dios había prometido. Aquí en Isaías 53, Él está prometiendo, son miles de años atrás, y Él está diciendo que va a venir el siervo de Jehová y va a padecer, va a sufrir. Pero nosotros miramos atrás, de hace 2000 años y algo, nosotros vemos que ya Él vino y Él sufrió, Él padeció por nuestros pecados y Él cargó nuestros pecados.
Pero nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad. Y como dice el versículo 4 al principio, ciertamente llevó. Es algo cierto, real. Y por lo tanto, la muerte de Él es real. El sufrimiento, los sufrimientos de Él son reales. Y nosotros, nuestra entrega a Él tiene que ser real, completa, verdadera. Nosotros vemos que Dios había prometido a la mujer en Edén que iba a enviar a la simiente de ella, iba a pisar en la cabeza a la serpiente, y esta le diría en el calcañar. Lo que Dios estaba prometiendo ahí, un Salvador, un Redentor, su propio Hijo que iba a venir a redimir a la raza humana. Inmediatamente Adán y Eva pecaron. Dios le prometió esto. Y ellos no lo vieron. David no lo vio, ninguno de ellos lo vieron. Aún Isaías está diciendo algo que va a suceder, no lo ha visto, pero lo creyeron. Ellos vivieron como si lo hubieran visto, porque confiaron en la palabra de Dios. Ahora nosotros lo hemos visto por la historia, y aún la historia secular no puede negar esto. Y entonces nosotros tenemos más razones para creer que aquellos que estuvieron antes de venir el Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos que, en tercer lugar, que Él sufrió, nuestro Señor Jesucristo, y sobre Él fue nuestro castigo. El castigo que usted y yo merecíamos o teníamos ya preparado, simplemente esperábamos el morir para recibir el castigo, pues Él lo recibió para que usted y yo tengamos, ¿qué? Dice el versículo, paz. Para que tengamos paz. Mire cómo dice Isaías 53, versículo 5. 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, lo que iba a producir paz a nosotros, el castigo para poder tener paz fue sobre Él. Él murió, Él sufrió para que tengamos la paz con Dios. Por eso dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos que era necesario. Dice el Señor que por su llaga fuimos curados. Por su llaga fuimos curados, y por su llaga, dice el versículo, por su hematoma, por su moretón, los golpes. Entonces dice el Señor que Él fuimos curados. De nuestra paz, dice, fue sobre Él. Entonces dice el castigo, la disciplina, la corrección de nuestra paz fue sobre Él. Entonces vemos el versículo que nos dice, 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Entonces nosotros vemos que el Señor recibió el castigo para que nosotros tuviéramos la paz con Dios. El castigo que debimos recibir nosotros, Él lo recibió para que nosotros estemos en buena, estemos en paz, estemos frío, como dicen, con Dios. Él lo recibió. Es como si alguien fuera a tirarle una flecha y viene otro y se pone y la da a él, pero eso no fue voluntario, inmediato. Pero él fue todo planeado desde que Adán y Eva pecaron. Dios programó todo. Dios preparó, dice el Señor, que desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había planeado. 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo, no otro, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué hagamos? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso es para que vivamos a la justicia de Dios, que vivamos según la justicia de Dios, según lo que nos manda Dios, no para vivir de nuestra cuenta, y no para nosotros ignorar la realidad, la verdad de que Jesucristo sufrió y cargó tus pecados y mis pecados. Romanos, vemos entonces que, en tercer lugar,
¿Qué hizo el siervo de Jehová por nosotros? ¿Qué hizo el siervo de Jehová por mí? ¿Qué hizo el siervo de Jehová por ti? En tercer lugar, sufrió porque cargó nuestros pecados. Él sufrió. Vemos que Él sufrió desde el principio, estuvo sufriendo. El primero versículo 4, 5 y 6. Vemos que sufrió y llevó nuestros pecados. Pero aquí vemos que Él sufrió por cargar nuestros pecados. Y esto lo hizo porque su Padre fue la voluntad, como dice el himno, la voluntad del Padre, que Él cargara tus pecados. Entonces nosotros vemos el amor de Dios. Ahora Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y no hay uno mayor que otro. Entonces, no fue que solamente que Dios dijo, mira, mi hijo, tú te vas a encargar de eso. Ay, pero yo, entonces, ¿por qué yo y por qué no otro? No. Fue algo en unanimidad. Porque Él es Dios también. Fue voluntario. Fue voluntario. Entonces, nosotros vemos que esta es la descripción más grande de pecado y de expiación por el pecado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el Señor que nosotros no merecíamos nada de esto. ¿Qué hicimos? Dice el versículo 6. Dice el 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros. Cada uno de nosotros. Yo me descargué como oveja. Dice, cada uno de todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos desviamos, nos salimos del camino como ovejas. Ahora, ¿cuál es el problema de la oveja? Bueno, el problema de la oveja es que la oveja no puede regresar. Cuando sale del camino no puede regresar. No tiene orientación. El problema de la oveja es que no oye bien. De lejos, si se aleja mucho del pastor, no oye. Entonces tampoco la oveja ve más de 6 ovejas adelante. Ya, se perdió. Cuando una oveja se pierde, es necesario que el pastor vaya a buscarla. Cuando una oveja se extravía, se desvía. Ahora, el asunto es que Dios te está diciendo que todos nosotros nos descarriamos, nos salimos del camino, del carril, como las ovejas se salen. Y que hay que ir a buscarlas. Aunque el Señor dice más, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Préstele atención. Pero el Señor es quien busca a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, porque no tenemos la capacidad de ir a Él. Ninguno de nosotros. Pero Él en su gracia usa el Espíritu Santo para llamarnos, para convencernos. Usa la palabra de Dios para que nosotros al oír la palabra, entonces el Espíritu Santo obre. Él nos llama, nos llama, nos llama. Y vemos aquí el Salmo 119, 176 dice, yo anduve, dice el salmista, anduve como oveja extraviada. ¿Cómo anduve? Errante, sin lugar, dando bandazos por donde quiera. Andaba errante. Y dice también, busca a tu siervo, le está diciendo él a Dios. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo recuerdo tus mandamientos. Yo tengo presente tus mandamientos, por lo tanto, búscame. Que yo no puedo llegar solo. Entonces el Señor nos está diciendo que todos nos descarriamos y no podemos llegar. Pero dice el versículo, sigue diciendo que Dios está buscándote. El hombre que perdió la oveja. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 15? No vamos a buscarla, pero ahí, cuando el hombre que perdió la oveja, dice tenía 100 ovejas y perdió una. Dejó las 99 seguras y fue entonces a buscar a aquella que se había perdido. Y estuvo buscándola hasta que la encontró. Y luego cuando la encontró, la puso en sus hombros y la llevó y dijo, hagamos fiesta porque yo había perdido esta oveja y la he encontrado. ¿Por qué la encontró? Porque salió a buscarla. Si no sale a buscarla, no la encuentra. Yo voy a esperar que venga la ovejita aquí. No la espere. Quédese ahí. Duerma ahí tranquilo. Porque no va a volver. Vaya a buscarla. Y eso nos enseña también a nosotros como hermanos en Cristo. Y nos enseña como pastores que tenemos que salir a buscar a esas ovejas que se han extraviado.
que se han alejado, se han descarriado, están errantes, no hayan cómo llegar, no tienen la forma de llegar, hay que buscarla. Y si llega, ¡oh, llegó! Pregúntese usted, ¿a cuántas personas Dios utilizó para buscarla, para que llegara? No crea que llegó sola. Entonces el Señor sabe eso de nosotros y Él es que sale a buscarnos. Y dice el versículo que vemos en segundo lugar que nos apartamos, dice el Señor, que nos apartamos del camino de Dios. Dice, cada cual se apartó, se fue, se alejó por su camino, siguió el curso de su vida, actuó como quiso, como le dio la gana. Esa es la vida nuestra. Cada quien anda haciendo lo que considera. Yo considero que debo ser salvo así. Yo considero que las cosas deben ser así. No, porque Dios debió de. No. Estamos descarriados, alejados, cada uno por su camino. Pero ¿qué nos dice acerca de esto Romanos capítulo 3? Versículo 10. Romanos 3:10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice así, el versículo 10 hasta el 19 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, que sale de su boca, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. En el mundo sin Cristo no hay camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie tiene decir, yo soy bueno, yo hago esto, yo soy una persona capacitada. No, yo soy bueno. No hay justo, ni hay uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Necesitamos de Dios para que obre en nuestros corazones, para que entre en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos va a guiar por medio de la palabra para andar en verdad, para hacer lo bueno según Dios y no según nuestras capacidades y nuestra creencia. Vemos que al venir el siervo de Dios, Jesucristo, entonces ahora podrán decir como Pedro. En 1 de Pedro dice 2:25, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, de esa manera, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó por nosotros, estábamos descarriados, pero ahora el Señor dice, ustedes estaban descarriados, ustedes andaban errantes, pero ya por medio de Cristo no es así, porque te buscaron, te encontraron y te trajeron al regazo de Dios. Entonces nosotros vemos, dice la última parte del versículo 6, dice, mas Jehová cargó en él, o sea, puso sobre él, sobre sí, hizo que cayera sobre él, y dice, puso en él, cargó en él el pecado de todos nosotros. Hizo que cayera sobre él el pecado de todos nosotros y las consecuencias del pecado. No que él fue contaminado con el pecado, no lo fue, pero sí el pecado nuestro, porque el castigo que recibió es como si hubiera sido un pecador. Entonces nosotros vemos que 1 Pedro 3:18 dice, vamos a buscarlo, 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18. Capítulo 3 de 1 de Pedro 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él está vivo
para dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Él está ahí llamando. Como dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes? Los que fueron buscados y hallados por el Señor Jesucristo. Aquellos que oyeron y creyeron el mensaje y no rechazaron al siervo de Jehová, sino que reconocieron su sufrimiento por cada uno de nosotros. Entonces la pregunta que uno podría hacerse: yo no entiendo por qué Dios lo hizo sufrir a él y no a mí. Bueno, por su gran amor, por su misericordia, porque fue la voluntad de Dios el que Él padeciera por usted, porque usted y yo no teníamos que morir por nuestro pecado y íbamos a ser condenados al lago que arde con fuego y azufre para siempre. Pero Él tomó nuestro lugar. Dice Isaías 55:9, míralo ahí. Isaías 55:9. Dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, yo no lo entiendo, porque los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Por lo tanto, no lo vamos a comprender. Como un vil pecador, Dios lo va a salvar. ¿Cómo lo hace? No lo entendemos. Solamente entendemos la gracia de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿qué vas a hacer? Ya estamos en Cristo, pues entonces tenemos que valorar, reconocer el sufrimiento de Cristo en la cruz por mis pecados. Por lo tanto, si ya Él limpió mis pecados, me salvó de toda, me limpió de toda maldad, yo no puedo volver a vivir la vida de pecado. ¿Cuántas veces caemos? ¿Cuántas veces volvemos? Entonces nosotros, para reconocer que Jesucristo, el siervo de Dios, de Jehová, Él sufrió y cargó nuestros pecados y dice que los lanzó a lo más profundo del mar, no lo toma en cuenta, pero nosotros seguimos viviendo en ellos y practicando como un hábito. Entonces, una persona que no tiene a Cristo, ¿qué vas a hacer? Porque aún estás cargando tus pecados, aún estás sobre ti el castigo por tus pecados, aún tienes que aceptar que Él lleve y cargue tus pecados para que tú no sigas llevándolo y para que no tenga la consecuencia de los pecados, para que sea efectivo en tu vida. Ese sacrificio de Cristo es necesario que lo recibas como Señor y Salvador, que te arrepientas y conviertas a Él, y que para que sea librado de la consecuencia del pecado. Porque aunque el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, sufrió a llevar tus enfermedades, aunque el siervo de Jehová sufrió por tus pecados, aunque el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, sufrió porque cargó tus pecados, aún no te has librado de las consecuencias. No te has librado de las consecuencias, pero tú no vas a poder hacerlo nunca. Tienes que dejar que Él lo haga. Por tanto, dice Isaías 55:7, míralo ahí. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Él está esperando, te está buscando, te está llamando para perdonarte. Y como dice el siervo de Jehová, que sufrió y cargó tus pecados, por lo tanto, no tienes que continuar cargando tus pecados. Porque Él te dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aún Él sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. El Señor Jesucristo sufrió y cargó tus pecados para llevarte al Padre. Y Él reciba la honra y la gloria. Amén. Por lo tanto, déjate descargar. Que Él te descargue del pecado y de las consecuencias del pecado. Vengan, oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra santa. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa verdad, oh Señor, de Él haber llevado nuestros pecados, cargado nuestros pecados porque estábamos descarriados. Oh Señor, hay muchos que aún están descarriados, Señor. Por favor, te rogamos para que ellos vengan a ti, para que no mueran eternamente en el lago de fuego, Señor, para que tengan vida eterna y estén siempre contigo y con tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, que podamos estar, porque tú dices que la venida de tu Hijo está cerca y que debemos estar preparados para cuando Él venga. Te rogamos, Señor, para que tú les des valor a aquellos que no te conocen. Dale valor para aceptar al Señor. Dale entendimiento, comprensión, porque tú le estás llamando y tu Santo Espíritu le siga convenciendo. Gracias, Señor, por tu siervo, Señor, que sufrió y cargó nuestros pecados. Y gracias porque nos libraste, nos descargaste del pecado y de sus consecuencias. Oh Señor, que nosotros ahora honremos y glorifiquemos tu nombre con nuestras vidas, con nuestro cuerpo que no debe ser, ya no es instrumento para injusticia, ni instrumento para el pecado, sino para tu honra y gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pasen muy buen día. Muy buenas tardes. El servicio ha terminado, pero el culto continúa. Porque el culto es diario, eterno para nuestro Dios.